Muy buenas tardes a todas las personas presentes en esta transmisión, tanto en la sesión de Zoom como por Facebook Live a través de la página oficial de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Costa Rica. Estamos en el día martes de esta segunda semana C con el tema de cambio climático y desarrollo sostenible. Tenemos como invitado para esta charla a Álvaro Cedeño Molinari, el máster Álvaro Cedeño Molinari. También tenemos presente a la decana de la Facultad, Rosaura Romero. Bienvenidos a ustedes dos, así como a la doctora Giselle Tamayo y a todos los invitados y demás que nos acompañan en esta lluviosa tarde de martes. Para comenzar, unos pequeños avisos sobre las actividades que vamos a tener en esta semana C. Tenemos justamente un hashtag oficial con el que vamos a estar compartiendo pues cualquier cosa que nos quieran mencionar nuestros espectadores sobre acciones para combatir el cambio climático y cualquier tipo de actividad que realicen para ayudar al ambiente. Utilizamos el hashtag SemanaCUCR para compartir por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, cualquier tipo de comentario o de fotografía que nos quieran hacer llegar. Para presentar rápidamente a nuestro orador de hoy, el máster Álvaro Cedeño Molinari obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica, trabajó como traductor oficial mientras desempeñó varios cargos como voluntario internacional, promoviendo el desarrollo de competencias interculturales para la paz. También obtuvo una maestría en Paz y Transformación de Conflictos en la Universidad de Tromsø, Noruega, y otra maestría en Política Pública y Gerencia en la Universidad Carnegie Mellon en Adelaida, sur de Australia. Ha sido servidor público por 13 años, incluyendo 11 del servicio exterior con cargos diplomáticos, tales como el consejero comercial en la Embajada de Costa Rica en Pekín, China, tras el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2007, embajador de Costa Rica en Tokio, Japón, y embajador de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, OMC, en Ginebra, Suiza. En la OMC lanzó y lideró una coalición de miembros sobre el comercio electrónico como vehículo para el desarrollo, que es hoy una negociación plurilateral de 80 países, y otra coalición sobre el comercio sostenible que hoy integran 60 países. Sus principales áreas de interés son la transformación de conflictos, el desarrollo regenerativo y la economía digital. Recientemente completó una investigación en el Geneva Center for Security Policy, cuyo tema es el liderazgo para la convergencia entre la cuarta revolución industrial y la acción climática. En el año 2020 formó una compañía llamada Perfectible, que se dedica a la diplomacia corporativa y es asesor para Cambiatus, empresa que desarrolla negocios colaborativos en blockchain. Por último, pero no menos importante, está casado y tiene 2 hijas. Muy buenas tardes, estimado Álvaro Cedeño. Muchas gracias, Daniel, colegas. Muy honrado por esta invitación, que agradezco mucho. La verdad es que pues, la Universidad de Costa Rica ha sido una institución muy importante en mi vida. Mi padre fue profesor universitario en la UCR por 30 años, se graduó de la UCR, es catedrático pensionado de la UCR. Mi madre también, que migró hace muchos años de su país natal, llegó a Costa Rica y tuvo la oportunidad de formarse en la UCR, y pues yo también tuve esa oportunidad, que siempre la he considerado un privilegio, y sobre todo para mí, después de 20 años de graduado, es muy presente todos los días. La manera de pensar y la sensibilidad humana que me dio la formación académica de esta institución. Así que estoy realmente agradecido por la oportunidad y por la invitación. Yo quiero compartir un esquema para guiar mi conversación. Como estaba diciendo Daniel al principio, yo elaboré una narrativa que tenía por propósito convertirse en un curso de maestría, que de hecho llegó a ser un curso de maestría en la Facultad de Relaciones Internacionales en una universidad en Suiza. Y el tema era el liderazgo para la convergencia entre la acción climática y la cuarta revolución industrial. Son 3 temas muy gruesos, y pues me he dado cuenta en los últimos 2 años que la verdad es que todos estos elementos están bastante presentes en Costa Rica, pero están disgregados, y a mí lo que me gusta es juntarlos, y al juntarlos me di cuenta de que tal vez era más fácil simplemente hablar de bioliderazgo. Entonces el comentario que les quiero ofrecer hoy es un comentario con ese título, Biolíderes, que es lo que creo que el mundo espera
de Costa Rica y de los costarricenses y de las costarricenses. Entonces voy a empezar con un pequeño, bueno, digamos que un preludio. Voy a hacer esto un poquito más grande tal vez para que sea más visible en la pantalla. Ok, vamos a ver cómo nos va. Tres cositas para empezar. Lo primero es que voy a compartir una serie de ideas y no todas van a tener el mismo significado para todas las personas. Entonces, creo que una sugerencia que yo hago de antemano es que intenten colocar esas ideas como puntos en un lienzo que les permita al final de la conversación conectar esos puntos y que cada persona produzca su propio dibujo del significado que tiene esta conversación. Lo segundo es que lo que estoy diciendo lo digo con el año 2050 en mente. Yo sé que es muy difícil manejar el largo plazo y creo que entre más joven es uno, más distante se siente el largo plazo. Por una cuestión natural, ¿verdad? Y quiero ilustrarlo con un ejemplo. Los años que han transcurrido desde que yo me gradué del colegio son más que los años que faltan para el 2050. Entonces yo ya siento que el 2050 es realmente un año cercano. Y voy un poquito más allá. Cuando se trata de poner en perspectiva una línea de tiempo cronológico, hablando de cambio climático, hoy en día tenemos una gran cantidad de información y pronósticos científicos sobre los mejores y peores escenarios para fines de siglo, porque en el efecto climático que está sucediendo en este antropoceno, digamos, por causas antropogénicas causadas por el ser humano, los efectos son a muy largo plazo. Las emisiones de gases que produjimos hoy todavía van a generar efecto invernadero dentro de 30 años y más allá. 30 años es más allá del 2050. Entonces, por una cuestión genética de cultura, mi abuela costarricense, nacida en Tierra Blanca de Cartago, murió a los 104 años, muy lúcida, y pues si mi hija menor tiene la longevidad y la genética y la salud de mi abuela, ella va a estar viva en el año 2121, o sea, el año del tricentenario costarricense. Pero más importante que eso es que cuando yo veo escenarios de fines de siglo, yo sé que yo no voy a estar aquí, pero mi hija va a tener la edad de mi papá. Entonces yo me lo tomo personal cuando veo escenarios de fin de siglo, aunque no me tocan directamente. Si yo pudiera, en esta breve introducción, dejarles una única cosa, y que si después de esto ustedes se distraen o se aburren o se desconectan, me gustaría que este fuera el único mensaje que les quedara. Por cierto, toda esta presentación la voy a compartir a los organizadores para que la distribuyan en caso de considerarlo oportuno, de manera tal que quienes están escuchando puedan seguir el hilo narrativo y no tener que estar preocupándose por hacer las capturas de pantalla que pueden hacer después. En fin, este es un pequeño modelo de desarrollo regenerativo. A mí me parece que explica muy bien dos cosas. Primero, la historia costarricense de los últimos 40 años, donde hemos sabido crear un sistema económico que está empotrado dentro de las instituciones o asentamientos humanos, y esos asentamientos humanos están empotrados dentro de la naturaleza, ¿verdad? Dentro de la biosfera, que es esa delgadita membrana donde coexisten todas las formas de vida que hay en el planeta. Y Costa Rica ha logrado desarrollarse de una manera tal que se robustezca la biosfera. Y como resultado de ese robustecimiento de la biosfera, pues las comunidades humanas han tenido mejores recursos, más oportunidades, y los modelos y negocios de esa nueva economía que se creó desde los años 80 para acá, digamos, desde la segunda ley forestal 1979 hasta hoy, han sido unos negocios que lo que han hecho es aprovecharse de la naturaleza de una manera que la naturaleza continúe robusteciéndose y regenerándose. Si ese modelo de negocio lo pudiera adoptar el mundo entero, o por lo menos los 70 países que están en la franja de los trópicos, me parece que
el planeta tendría un buen chance, la humanidad tendría un buen chance de garantizarse algunos siglos más de vida como la conocemos hasta ahora. Y pues claramente en este modelo está también diagnosticado el problema que tenemos a nivel global. Tenemos un modelo económico, ese circulito azul que ven ahí en el centro, cuyo propósito es generar riqueza material para la civilización global, para los seres humanos, pero a costas de la biosfera. Y entonces claramente el capital natural del cual generamos riqueza material, riqueza económica, se ha venido disminuyendo. Y por consiguiente, lo que estamos sacrificando no es riqueza presente, es riqueza futura. Bien, entonces ese es si les pudiera dejar una única cosa, es esa. Aquí hay un par de pilares en los lados, ya me voy a referir al respecto. Uno es el cambio climático y el otro es la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Y los dos se ciernen sobre el planeta Tierra, además, y lo que necesitamos es buscar de qué manera le sacamos el máximo provecho a esa energía y a esas tendencias con el liderazgo correcto. Por eso hablo de bioliderazgo. Muy bien. Entonces, el primer punto que yo creo que es pertinente tocar acá es el tema de los emprendimientos sociales. Hace 25 años se hablaba poco de esto. Había pocas organizaciones no gubernamentales en el mundo y las que había recibían financiamiento de algunos gobiernos adinerados. No había la dinámica social que hay hoy y entonces me parece que es muy importante pensar en términos de emprendimientos sociales porque lo que la ciudadanía debe hacer, sobre todo en el contexto costarricense, es buscar la manera de crear valor e impacto en el bienestar de las personas. Y eso, la única manera es haciendo algo, ¿verdad? Yo no le puedo reclamar a nadie, ni le puedo pedir más responsabilidad a nadie si yo no estoy haciendo mi parte. Y más bien lo que busco constantemente es cómo entusiasmar y entusiasmarme con lo que otras personas están haciendo, sobre todo las personas jóvenes que tienen otro tipo de ideas y otro tipo de recursos y hacen un uso de la tecnología pues diferente al que hago yo, que no soy un nativo digital, sino que he tenido que ir aprendiendo a lo largo del camino. Yo diría en este caso que para crear impacto, pues el éxito en realidad es el resultado de una larga serie de pequeños fracasos. Y de lo que se trata, en palabras de Winston Churchill, es de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Porque un fracaso no es una derrota, un fracaso es una oportunidad de aprendizaje única. Lo que podemos aprender en un fracaso, sobre todo si estamos emprendiendo o innovando, no lo podríamos aprender de otra manera. Así que, pues está bien que hay una pausa en el recorrido cuando uno siente que ha llegado a un punto muerto en un proceso, pero en ese momento lo más importante es aprender las lecciones que puedan derivar de ahí e incorporarlas para continuar en el camino hasta que lleguemos al éxito. Lo segundo es que desde el punto de vista de emprendimiento social, lo que más necesita el planeta es sombra. Y la sombra proviene fundamentalmente de los árboles. Y hay un viejo proverbio africano que dice que el mejor momento para sembrar un árbol era hace 20 años y que el segundo mejor momento es hoy. Pues afortunadamente Costa Rica esto lo aplicó y lo entendió desde hace, bueno, la primera ley forestal es de 1969, esa ley tiene más de 50 años de existir. Después se creó la segunda ley forestal donde se crearon los incentivos para poder crear un mecanismo como el de pago por servicios ambientales que administra el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Esto tiene 35 años de existir. Es un éxito rotundo. Si uno se pone a pensar, o más bien se pone a comparar cómo están otros países, pues un país como Brasil, que tiene tantísimo apremio por la deforestación a la que se ve sometida diariamente, año a año, gobierno tras gobierno, década tras década, Brasil creó un mecanismo de pago por servicios ambientales en el año 2021. Quiere decir que con respecto a Brasil tenemos por lo menos 35 años de experiencia y ellos necesitan aprender de nuestros éxitos y también de nuestros fracasos, porque a propósito de que estoy hablando del PSA, del
del pago por servicios ambientales, es importante mencionar que la fuente de financiamiento para la reforestación ha sido en parte una pequeña tasa que se le cobra a los combustibles fósiles. Entonces es un modelo de negocio que tampoco es sostenible porque los combustibles fósiles irán de salida. Dentro de 20 años seguramente consumiremos menos de los que consumimos hoy. Entonces, por definición, por naturaleza del modelo del negocio, no habrá forma de seguir financiando el PSA como lo hemos financiado en estos 35 años. Así que tenemos que buscar una solución y esa solución tiene que ver en buena medida con emprendimientos sociales que si logran ser exitosos, después es bastante más probable que la política pública del país incorpore esos experimentos exitosos para poder darle un renovado brío a esos ejercicios de política pública que han sido tan exitosos. Y lo tercero es que desde el punto de vista de emprendimiento social, yo diría que lo crítico es que cada persona sea capaz de identificar su propósito. Este es un modelo de identificación de propósito que se llama Ikigai, que es un concepto japonés y tiene que ver con este punto, esa estrellita verde donde converge lo que amamos hacer, lo que hacemos bien, lo que el planeta necesita y lo que nos puedan pagar por hacer. Y ojo que esto último que acabo de decir, de lo que nos puedan pagar por hacer, yo lo tomo con pinzas, lo pongo ahí entre comillas, porque en mi caso particular, los años que fui voluntario, que fueron 10 años que fui voluntario internacional trabajando en procesos de paz con niños y adolescentes y adultos, pues yo era voluntario, quiere decir que no me pagaban, no tenía una remuneración por el trabajo, pero la retribución que recibí en forma de entrenamiento, aprendizaje vivencial, conocimiento de, no sé, 15 países a donde viajé y trabajé, es invaluable. La verdad es que si yo tuviera que pagar con dinero lo que recibí a cambio de mi trabajo voluntario, no lo podría pagar. Entonces, cuando hablamos de el sentido del propósito, no necesariamente es remuneración, pero sí retribución. ¿Qué nos satisface? Y en esa búsqueda de la satisfacción vamos a ir transformándonos en los líderes que vamos a llegar a ser. Bueno, obviamente que también es importantísimo hacer un inventario de nuestras bendiciones y de nuestros talentos, ¿verdad? Entonces, una cosa que deberíamos hacer nosotros es que busquemos la forma de imitar a los árboles. Los árboles son unos mecanismos estupendos de distribución de riqueza, porque es un ser vivo que tiene sus raíces y su forma de funcionar, pero también es casa para cientos de otras especies, purifica el aire, limpia el agua, la conserva, mantiene los suelos fértiles, produce sombra, lo cual evita el contacto directo de la luz solar en los suelos y muchos otros beneficios que obviamente podemos identificar, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la biomimesis, de tratar de imitar a la naturaleza, yo siempre pienso, ¿qué podríamos aprender si nos quedáramos observando un árbol durante media hora y ver qué aprendemos de cómo opera esa planta, ese ser vivo? Y lo otro es las destrezas de aprendizaje que son fundamentales porque hoy en día estamos inmensos. Está clarísimo que somos una especie de aprendizaje continuo. Nosotros nunca paramos de aprender, pero hoy en día estamos inmersos en una era industrial, por decirlo de alguna manera, donde los flujos de conocimiento son tan abultados y tan veloces que tenemos que tener una alta capacidad de discernir la información que consideramos valiosa, que nos pueda nutrir, incorporarla y dejar pasar todo lo demás, que es una cascada de información que no nos debe interesar. Pues obviamente que esto es difícil, no es algo sencillo y estamos todos aprendiendo. Aquí nadie tiene más experiencia que nadie haciendo eso. Sí es crítico el factor tiempo, ¿verdad? Sobre todo por el costo de oportunidad. Si yo me meto a Facebook a ver qué están haciendo mis contactos y dedico ahí 10 minutos, esos 10 minutos, primero que todo, se agotan para siempre. Y segundo que todo,
son 10 minutos que se los quito a otro montón de cosas que podría hacer. Esa decisión de a qué le voy a quitar el tiempo es lo que se denomina en economía el costo de oportunidad, ¿verdad? Yo estoy decidiendo meterme 10 minutos a Facebook y decidiendo dejar de dedicarle 10 minutos a un montón de otras cosas. Lo segundo es la tecnología. Vean, yo creo que es increíble lo que estos dispositivos que andamos en la bolsa representan. Tienen mayor capacidad de cómputo de la que tenía la NASA cuando logró llevar a una misión tripulada a la Luna hace más de 50 años. Y hoy en día hay 8.000 millones de estas computadoras de bolsillo al alcance de todas las personas con información y capacidad de cómputo y memoria y además conectadas todas entre sí. Entonces, ¿cuál es el mejor uso que le podemos dar a esa tecnología? No quiere decir que tengamos que dejar de visitar Instagram. Ese no es el punto. El punto es cómo convertimos a esas herramientas digitales en palancas para que nosotros como punto de apoyo logremos una enorme cantidad de movimiento y de impacto, que era lo que hablaba antes cuando hablaba de emprendimientos sociales. Lo tercero son las experiencias. Principalmente cuando uno está en la universidad, está inmerso dentro de un particular universo de información, de conceptos, de relaciones, de prácticas, y es apenas una pincelada, porque a partir de que uno sale de la universidad, empieza a aprender de una manera menos estructurada, fuera de ese universo y tal vez inmerso en varios universos más pequeños, conectándolos entre sí, y las vivencias que vayamos teniendo nos van a ir permitiendo incorporar aprendizajes, de nuevo, como hablábamos hace un rato del fracaso, que no podríamos hacer de otra manera, esos aprendizajes. Así que eso también es importante dentro de nuestra capacidad de aprender. Lo cuarto es el pensamiento sistémico. Evidentemente no nos está funcionando como humanidad pensar en silos y pensar simplemente desde nuestro punto de vista de especialización profesional o de nuestro paradigma cultural o de nuestra inclinación religiosa. Necesitamos abrir un poco la mente y es más que abrir la mente, es conectarnos y engancharnos y activarnos con otras personas que nos permitan ver cosas que nosotros por sesgo no estamos pudiendo ver. Entonces, en materia de educación para la paz, se habla de que las semejanzas nos unen y las diferencias nos enriquecen. Entonces, lo que una persona y otra tienen en común, eso las pone en el mismo barco. Y lo que tienen de diferente no necesariamente tiene que dividirlas. Puede servir para enriquecerlas mutuamente. Y cuando hablo de enriquecerlas, me refiero al intercambio de ideas, de opiniones, de creencias, de criterios. Si en el mundo tradicional mercantilista, si yo tengo una naranja y otra persona tiene un dinero, entonces yo le doy mi naranja y la persona me da su dinero. Y después del intercambio, pues la persona tiene una naranja y yo tengo un dinero. Pero en el mundo de las ideas, si una persona tiene una idea y yo tengo otra e intercambiamos ideas, al final del intercambio, la otra persona tiene dos ideas y yo también tengo dos ideas. Y quizás hasta más, porque las ideas, cuando chocan entre sí, producen unas nuevas. Entonces creo que todo este pensamiento sistémico tiene que ver con, es necesario que entremos en contacto con gente diferente, escuchar sus opiniones, abrirnos a aceptarlas y a ver de qué manera eso nos enriquece. Necesitamos eso, que es un acto de humildad y creo que también es una actitud a asumir el pensamiento sistémico. Pues todas las personas han escuchado tal vez del efecto mariposa, que es una noción que habla de que un pequeño movimiento en un lugar del planeta puede generar un gran impacto en otro lugar del planeta. No es exactamente así, pero sí es exactamente así cuando hablamos del impacto de la obra de una persona en el planeta, que puede ser
positiva o puede ser negativa, y entonces ese efecto mariposa, si lo ponemos en perspectiva del tipo de liderazgo que necesitamos de aquí al 2050, entonces claramente aquí estamos hablando entre una gran cantidad de mariposas cuyos efectos, ojalá positivos, se perciban dentro de unos 28 años. Y desde el punto de vista de pensamiento sistémico también hay una filosofía de culturas nativas norteamericanas que dice que todo nuestro quehacer presente debería estar enfocado en el impacto que va a tener 6 generaciones hacia adelante. Entonces, si lo traducimos a nuestro contexto, yo diría que es el impacto que va a tener lo que yo hago hoy en día en las bisnietas de mis bisnietas, ¿verdad? Y eso es 6 generaciones hacia adelante, gente que yo nunca, obviamente, ni voy a conocer, pero quiero intencionalmente pensar en ellas e impactarlas en su bienestar de la mayor manera posible. Y lo último en cuanto a las destrezas de aprendizaje es el efecto colibrí, diferente al efecto mariposa. El efecto colibrí habla de la coevolución, ¿verdad? El colibrí y la heliconia son simbióticos, se necesitan mutuamente, evolucionaron uno respecto al otro. Y entonces esa coevolución también es importante en el intercambio que tenemos con las demás personas, en todo lo que hacemos en nuestro quehacer. Muy bien. Vamos a ver por dónde voy. Bueno, y para terminar con el tema de emprendimientos sociales, esta es una invitación para que seamos millonarios. Y la definición de millonarios que a mí me gusta es la de ser capaz de resolverle un problema a 1 millón de personas. Si nosotros pusiéramos todo nuestro empeño y todo nuestro talento y todos nuestros recursos y todos nuestros contactos y toda nuestra capacidad inventiva a resolverle un problema a 1 millón de personas en este país o en cualquier otro país, pues obviamente ese impacto va a ser muy significativo en ese 1 millón de personas y quizás más allá, y también en ustedes mismos, ¿verdad? Entonces, esta es una invitación a que pensemos seriamente en ser millonarios, obviamente millonarios diferentes. Me parece que este segundo punto que quiero tocar es fundamental y tiene mucho que ver con esto que mencionaba en la introducción de la esencia de lo que me inculcó la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que es la justicia social. Y la justicia social yo diría que proviene desde la empatía, eh, y esto quiere decir, empatía quiere decir ser capaz de contar la historia de la otra persona. Entonces, si yo tengo un encuentro con otra persona, la única manera de que yo pueda contar su historia es escuchándola y haciéndole preguntas y repreguntándole y siendo capaz de vivenciar un poco las emociones que ese relato despierta en mí. Y en ese proceso probablemente también esa persona va a ser capaz de contar mi propia historia. Y esta habilidad de mutuamente contarnos la historia del otro es una buena manera para construir confianza mutuamente. Y la confianza es una moneda de altísimo valor en este mundo. En cualquier momento y en cualquier lugar la necesitamos y pues la podemos crear nosotros mismos. Así que esa es una idea desde el punto de vista de la justicia social, de partir de la empatía por medio de la solidaridad. Y cuando hablamos de solidaridad aquí en Costa Rica, pues obviamente tenemos instituciones casi centenarias, muy robustas, basadas en la solidaridad, pero vean el panorama de dónde está el planeta en este momento. Y estos números son redondeados, ¿verdad? Oscilan un poco. Con la pandemia subieron un poquito, a veces bajan, pero son números bastante impactantes. Cerca de 1.000 millones de personas alrededor del mundo viven sin electricidad o por lo menos sin acceso constante a electricidad. 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable, también de manera constante. 3.000 millones de personas viven sin poder comer 3 tiempos de comida al día. Y 4.000 millones de personas, que es un poquito más de la mitad de los seres humanos en el planeta, no tienen acceso a Internet. Entonces, ese tema de la solidaridad es fundamental cuando lo ponemos en esa perspectiva global. Y ojo, que aquí en Costa Rica también hay
personas y familias y comunidades que tienen este nivel de apremio. Así que lo pongo en contexto. Y pues desde el punto de vista de la justicia social, lo que debería buscar es la preservación de la civilización y quizás más allá, y ahora nos vamos a meter un poco más en temas de la biosfera, pero la civilización o florece o colapsa y no tiene mucho margen de maniobra en este momento porque llevamos 200 o 250 años de estar haciendo las cosas de manera tal que el impacto futuro de esas cosas implica un colapso de la civilización y el espacio que nos queda para maniobrar y evitar ese colapso y tratar de florecer es relativamente reducido. Ok, vamos a ver por dónde estoy aquí. Perdón que me perdí. Ok, el tercer punto es el capital natural. Y aquí yo diría que lo fundamental es este concepto que a mí me encanta, que lo aprendí del doctor Rodrigo Gámez, fundador del Instituto Nacional de Biodiversidad, y es que la bioalfabetización es, en mis palabras por lo menos, el lenguaje de la vida, ¿verdad? Si somos capaces de entender de dónde viene la riqueza, por ejemplo, y si nos ponemos a pensar en materiales de construcción, insumos para cualquier industria productiva, eh, alimentos, energía, por supuesto, agua y aire, y todo viene de la naturaleza, ¿verdad? Todo viene de esa biosfera que hablamos, que es el capital natural que tenemos y que hemos consumido en los últimos 250 años desde la era industrial, los hemos consumido en un 80%. Hemos degradado el 80% de los bosques del planeta. Entonces, estamos viviendo ahorita en un 20% de los bosques que le quedan al planeta, pero somos una civilización 8 veces más grande de la que era hace 250 años. Así que estamos en un curso de colisión. No hay suficiente capital natural para continuar comportándonos como nos hemos comportado, sobre todo la cultura occidental, a lo largo de los últimos 100 años, 50 en particular. Y eso es algo que va a necesitar un cambio y ese cambio va a requerir un tipo particular de liderazgo. Desde el punto de vista de la huella ecológica, pues este cuadrito es viejo, pero todavía está actualizado. Y aquí lo que muestra es este punto que estaba en el año 2008 y que hoy no está muy distante, está un poquito peor, y que indica que estamos consumiendo año a año cerca de 1.5 veces de recursos naturales de los que el planeta pueda naturalmente regenerar. Quiere decir que nos estamos comiendo la plata que tenemos ahorrada. No estamos viviendo los intereses, sino que nos estamos comiendo lo que tenemos ahorrado. Si seguimos esta tendencia, para el 2050 vamos a estar consumiendo casi 3 planetas equivalentes de recursos naturales. Y eso, pues obviamente que no solo no es sostenible, sino que ya atenta contra unos niveles de viabilidad de la vida. Bueno, para algunas especies se han extinguido, millones de especies están amenazadas a la extinción, miles ya se han extinguido y todo esto mucho tiene que ver el quehacer del ser humano de los últimos 250 años. Y la transformación que se necesita, que es justamente la motivación que yo quiero traerles hoy, es este cambio a que la huella ecológica y el impacto de nuestro quehacer, pensado en el futuro, nos conduzca a que en el 2050 volvamos a un nivel de consumo de recursos naturales que el planeta pueda naturalmente regenerar en el mismo periodo en que los consumimos. Y esto me lleva al tema de la regeneración para la biosfera, para siempre. Creo que esa es la mentalidad que deberíamos de tener en nuestras empresas, en la academia, en las organizaciones de la sociedad civil, por supuesto que en las instituciones públicas, en los gobiernos locales, en el gobierno nacional, toda persona que aspire a un puesto de elección popular
tiene que ser capaz de comentar cómo es que vamos a regenerar el capital natural de la biosfera y que esa regeneración va a perdurar para siempre. Esos son los constreñimientos que me parece que necesitamos para el diseño de la próxima economía, que hay que crearla, ¿verdad? Y la tenemos que crear nosotros. Así que al respecto, yo creo que cualquier persona que vive en Costa Rica sabe que la riqueza crece en los árboles. Y no me refiero simplemente a los frutos comestibles que dan los árboles. Y no me refiero solo a árboles tampoco, ¿verdad? Me refiero a naturaleza en general. Esto ha permitido que aumente el bienestar y que aumente la capacidad de desarrollo de soluciones basadas en naturaleza y de industrias orientadas hacia la naturaleza, como el turismo, por supuesto, pero no es el único. Y entonces nosotros ya sabemos que el bienestar y la riqueza económica proviene de la riqueza y del bienestar ecológico. Obviamente que también necesitamos para esa regeneración, para la biosfera para siempre, necesitamos trasladarnos lo antes posible de un sistema lineal de extracción y descarte de recursos naturales, que de hecho le llamamos basura a lo que sobra, y a lo que botamos le llamamos basura, pero no es basura porque son insumos para algún otro proceso industrial o biológico. Y necesitamos entender que ahí hay una economía. En esos residuos hay una economía y cómo gestionarlo de manera eficiente podría generar una economía importante para el país, pero además reduciría el impacto ecológico de nuestro quehacer y nos sacaría de la cabeza la idea de que lo que sobra es basura. La basura en la naturaleza no existe la basura. Y entonces eso nos permitiría pasar a un sistema circular lo más parecido posible a cómo opera la naturaleza misma. El cuarto punto del que les quiero hablar es de la cuarta revolución industrial. En realidad, después de la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial, para hablar muy brevemente, tiene que ver con esta era en la que vivimos hoy en día, donde se pueden monetizar los datos informáticos, ¿verdad? Y creo que no tengo que explicar muy en detalle, pero si ustedes hacen una búsqueda en Google y la búsqueda es gratuita porque ustedes no tienen que pagar nada, pues ustedes sí están dejando una gran cantidad de información que Google utiliza para venderle anuncios a empresas que quieren venderle cosas a usted según la información que usted puso ahí de manera gratuita. ¿Ok? Y cuando hablo de cuarta revolución industrial, me refiero muy brevemente a las tres anteriores. Bueno, la primera, la original, que fue la revolución de la máquina de vapor. Y esa máquina de vapor nos hizo capaces de producir muchísimo más sin necesidad de emplear mano de obra, pero entonces necesitábamos una fuente de combustible, que al principio fue la leña de los árboles. Cuando se acabaron los bosques cercanos, entonces se recurrió a los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, que es metano, y eso, pues obviamente que ha producido el efecto de acumulación de gases en la atmósfera que ha tenido como consecuencia este efecto invernadero que le ha subido la temperatura al planeta y se la continúa subiendo. Esa revolución industrial fue más o menos en la segunda mitad del siglo XVIII, año 1770 por ahí. Unos años después, un siglo después más bien, 1870, la segunda revolución industrial fue la revolución de la electricidad. Y ahí me quiero devolver un poco a lo que estábamos hablando hace un rato de la solidaridad, ¿verdad? Que hay en este momento en el planeta 1.000 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Una revolución industrial que inició hace 150 años. Entonces, prestarle atención al hecho de que si una revolución industrial no genera bienestar para todas las personas, entonces me parece que tampoco es algo que deberíamos celebrar tan abiertamente. La tercera revolución industrial sucedió otros 100 años después, cerca de los años 1960, y fue la revolución de la informática. Y la revolución de la informática
es la que nos permite hoy en día tener esta conversación. Pero me devuelvo, y no me voy a devolver gráficamente porque ya vi que está un poco lenta mi computadora, pero me devuelvo al tema de la solidaridad. Si hoy en día más de la mitad de la población del mundo no está conectada a Internet, entonces, ¿cuánto deberíamos de celebrar esa revolución de cómputo si todavía no hemos sido capaces de llevarle los mayores beneficios a la mayoría de las personas del mundo? Y la cuarta revolución es la actual, ¿ok? Pero a mí me gusta creer que esta cuarta revolución ya dio lo que tenía que dar en materia de disrupción, y a partir de ahora vamos a entrar probablemente en una quinta revolución, y ya lo vamos a ver en breve. Pero esta revolución industrial definitivamente le ha dado un golpe muy duro a la industria del petróleo. Bueno, yo desde hace varios años que no manejo carro, no tengo carro propio. Gracias a Uber ahí, a través de una aplicación o alguna otra aplicación de viajes compartidos, puedo recibir el servicio de transporte sin necesidad de comprar un carro, pagar el costo, pagar el mantenimiento, manejarlo yo mismo, ¿verdad? Es una disrupción que ha hecho verdaderamente pensar si es necesario ser dueño de un carro, si es necesario que los carros sean de combustión fósil, porque además ya genera otro tipo de sensibilidad cuando yo no tengo que gastar en gasolina, por ejemplo, porque pago una cuota por el viaje que hago, no tengo que tener el carro con el tanque lleno, por decirlo así, ¿verdad? Después de esta idea de la disrupción que la telefonía inteligente ha traído a la industria del petróleo, uno se pone a ver cuáles son las grandes disrupciones que se están acelerando por industria, y es muy difícil de pronosticar hacia dónde vamos, pero sí podemos ver todas las curvas exponenciales de cómo va evolucionando la tecnología en diferentes industrias que están creciendo de manera exponencial desde hace 10, 15 años o más. Biotecnología, neurotecnología, nanotecnología, eh, nuevas energías, que en eso Costa Rica también es avanzado, tecnologías móviles, tecnologías de sensores, la industria del Internet de las cosas, impresión en 3D y en 4D, inteligencia artificial, robótica, drones, y agregaría también la computación cuántica. Entonces, en estos próximos 10 años, es muy probable que los cambios que veamos van a ser muy profundos, y para eso debemos estar preparados, ¿verdad? Entonces les hablaba que después de la cuarta revolución industrial, a mí me parece que vendrá una quinta, y quizás esa quinta sea la revolución del 5G, que es una tecnología que obviamente no ha sido poco controversial, más bien ha generado algunas reticencias en algunas personas, en algunas industrias, pero claramente eso es lo que viene en materia de conectividad, al punto tal de que nos va a dar una mayor velocidad para trasiego de datos en línea, y nos va a reducir la latencia, lo cual podría permitir experimentos o prácticas como la telecirugía, ¿verdad? Entonces, que haya un médico que está en una clínica en San José y una paciente que está en Limón, está en un quirófano donde hay un aparato robótico que está siendo manejado por el médico en San José y practica la cirugía a distancia sin tener que trasladarse físicamente a estar ambos en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, lo que le ha pasado al comercio, que ahora es electrónico, le está pasando también a la medicina, y le está pasando también a la educación, y le está pasando a muchas industrias, y gracias a la revolución tecnológica del 5G nos va a permitir pues prácticamente una virtualidad casi presencial, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos ahorita un ambiente 5G y ya se hubiera desarrollado la tecnología de los hologramas, entonces podríamos estar teniendo esta conversación en un espacio virtual donde cada uno está representado por un avatar, pues lo más parecido posible a uno mismo, y nos sentiríamos en mayor presencia de como nos sentimos ahora. Yo en este momento le estoy hablando a una pantalla, ¿verdad? Y estoy esperando que la gente me esté escuchando al otro lado, pero me siento muy distante, y la revolución del 5G nos va a dar mayor cercanía. Y la sexta revolución me parece que es la revolución donde va a converger la biología con la tecnología.
Obviamente esto ya está sucediendo en muchos lugares y en muchas industrias, y hay mucha inversión que está yendo en esa dirección. Es probable que la próxima pandemia, en vez de que se ataque con una vacuna intramuscular, se combata con un dispositivo nanotecnológico que entre al cuerpo y haga una intervención a nivel celular, de manera tal que después se extraiga el aparato, no deje huella y haya hecho su trabajo. Y entonces, para que ese aparato nanotecnológico llegue a existir, esa tecnología tiene que haberse informado muchísimo de cómo funciona la naturaleza del cuerpo humano. Eso quiere decir que la tecnología y la innovación tecnológica va a tener que biomimetizarse, va a tener que imitar a la naturaleza lo más posible. Entonces, si necesitamos imitar a la naturaleza lo más posible para poder crear la nueva tecnología de esta sexta revolución que se avecinará dentro de unos 10 o 15 años, entonces las comunidades que estén más próximas a mayor biodiversidad van a tener ventaja porque van a tener la posibilidad de tener una universidad al aire libre, al alcance de sus pies prácticamente, para poder adentrarse en esos ecosistemas y aprender de la naturaleza, imitarla, observarla, conocerla, estudiarla, ¿verdad? Costa Rica no es el país que tiene mayor biodiversidad en el mundo. Hay países como Brasil, que a pesar de la deforestación todavía continúa teniendo unos ecosistemas naturales exuberantes y extremadamente ricos en biodiversidad. Pero las comunidades humanas están muy lejos de esos ecosistemas. Estamos mucho más cercanos de esos ecosistemas nosotros aquí en Costa Rica, donde tenemos la posibilidad de irnos en cualquier dirección durante media hora y llegar a unos paisajes bastante diferentes donde hay unos microclimas con unas especies totalmente diferentes a las que hay allá cruzando el territorio, ¿verdad? Al otro lado del valle, subiendo la montaña, bajando la costa, metiéndose en el bosque lluvioso y tal. Así que para esa sexta revolución, la materia prima y los insumos necesarios son el talento humano y la cercanía con la biodiversidad. Y me parece que aquí en Costa Rica tenemos ambas. Entonces, quiero creer, y les comparto esta creencia con mucho entusiasmo, de que en esa sexta revolución Costa Rica tiene todos los elementos fundamentales para ser un líder global en eso. Y pues obviamente, si ustedes creen que esto es posible, entonces es más probable que empecemos a hacer pronto lo necesario para que eso sea cierto. Y por último, quería tocar brevemente el tema de la gobernanza. Y la gobernanza, vamos a ver, tres ideas fundamentales. Lo primero es que desde el punto de vista narrativo, el ser humano es la única especie cuentacuentos que existe, ¿verdad? Es la única especie que es capaz de contarse una historia y de persuadir a otros a través de una historia que se cuenta. Nuestra especie fue capaz de caminar desde África hasta Argentina y lo hizo fundamentalmente manteniendo una conversación con la comunidad para seguir avanzando y seguir aventurándose y seguir descubriendo nuevos horizontes en busca, pues no sé de qué, la verdad, simplemente satisfaciendo una necesidad de curiosidad, de recursos naturales, de exploración. Y entonces necesitamos ser capaces de contarnos unas historias que nos entusiasmen y que sean sueños realizables donde veamos realizados nuestro mayor anhelo de bienestar en un futuro, ¿verdad? Lo segundo es que hay una diferencia muy grande entre administrar y liderar. Administrar es mover valor existente de un lugar a otro, cuidarlo, mantenerlo y tal. Pero liderar es crear valor nuevo. Y ahí me parece que tenemos nosotros muchísimo potencial por una gran cantidad de razones que tienen que ver, creo yo, con los grados de libertad en los que vivimos en Costa Rica. Nosotros siempre decimos, no tenemos ejército y nos contamos un cuento, que a mí me parece que es un cuento que no es tan cercano a la realidad, de que
como nos deshicimos del ejército, pudimos invertir esa plata salud y en educación. Y en realidad no es cierto, porque en salud estamos invirtiendo, no sé, 9% del Producto Interno Bruto y en educación 8% del Producto Interno Bruto. No gastábamos 17% en ejército. Y si hoy en día tuviéramos un ejército al que le metiéramos 17%, sería un ejército demasiado grande, ¿verdad? No sería necesario. Entonces yo creo que ese cuento que nos contamos es parcialmente cierto. Me gusta más creer que el hecho de que no tenemos ejército nos ha dado muchos grados de libertad. Y al tener grados de libertad, tenemos grados de experimentación. Pues sí, obviamente que nos chotean. Si experimentamos y cometemos un error o si hacemos algo salido de la norma y nos vacilan y nos molestan, pero aquí se acepta ser diferente. Y eso no es, así no son todos los países del mundo. Entonces, que se acepte ser diferente es un sustrato indispensable para la innovación y para el emprendimiento. Y ahí creo yo que algo que tenemos que romper dentro del paradigma de la administración versus el liderazgo, es que hoy en día cientos de empresas, literalmente cientos de empresas transnacionales, están basadas en Costa Rica, empleando talento humano costarricense, inventando e innovando nuevas patentes de invención, y esas patentes de invención generan enorme riqueza que se queda en los bolsillos de las transnacionales. Así funciona el modelo, ¿verdad? Y creo que nadie tiene que alarmarse por eso, pero yo creo que ese modelo, dentro de 20 años, lo vamos a volver a ver hacia atrás y vamos a decir, mira, éramos una maquila glorificada, éramos una maquila donde estas empresas tomaban el talento humano costarricense, que es brillante, preparado, libre, producían inventos e innovaciones, las patentaban, las vendían y se quedaban con la plata. Y lo que pagaban acá era los salarios. Está bien, de nuevo, así funciona, pero ese paradigma podemos alterarlo y podemos convertirnos en creadores de innovaciones y de patentes de invención y que la riqueza se quede en manos costarricenses, ¿verdad? Entonces eso sí creo que es importante mencionar desde el punto de vista de la gobernanza y de los cambios que tiene que haber ahí. Y lo último, ya con esto termino, es la noción de la gobernanza inteligente, ¿verdad? ¿Cuáles reglas para quién y para qué? Y si nosotros vemos lo que está pasando hoy en día con las disrupciones tecnológicas, la tecnología tiene una curva exponencial a la que crece y se acelera. Pero la capacidad de adaptación del ser humano continúa siendo lineal. Entonces aprendemos gradualmente, poquito a poco, no aprendemos exponencialmente. Y entonces, en el momento, en el lugar donde estamos hoy en día, nos damos cuenta de que la tecnología va mucho más adelante de nuestra capacidad de adaptación y ahí hay una brecha y esa brecha además se hace cada vez más grande. Y lo que nosotros necesitamos es una manera de gobierno inteligente que nos permita posicionar las reglas que nosotros queremos para gobernar nuestra sociedad, no en el presente, sino dentro de 8 años o dentro de 20 años o incluso más allá. Y no estoy diciendo nada que sea extraordinario, porque la verdad es que ya hemos hecho cosas parecidas, ¿verdad? Si hace 30 años alguien dijo, vean, de ahora en adelante la educación va a ser pública, gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. Y eso estaba pensado en las futuras generaciones y en su bienestar, ¿verdad? O la creación de una seguridad social universal. Hace 80 años nadie se puso a pensar, ¿sabe, Toque, cuánto nos va a costar eso en los próximos 80 años? Es demasiado caro, no podemos hacerlo. Ese no es el tipo de argumento que se utiliza cuando se diseñan políticas para generar impacto y bienestar generaciones hacia el futuro. Entonces, lo que estoy diciendo es que lo que ya hemos hecho, necesitamos hacerlo ahora, pero con capacidad de imaginarnos el futuro, ¿verdad? Y no pensando en el hoy, o peor aún, como sucede en muchos casos de personas que uno escucha incluso aspirando a puestos de elección popular, que pareciera como que van viendo por el retrovisor y quieren llegar a la escena que están viendo en el retrovisor. Y lo que está en el retrovisor estaba en el pasado. Necesitamos deshacernos del retrovisor y más bien ser capaces de ver hacia adelante y de escuchar quién más está tratando de ver hacia adelante para ver qué vemos juntos, ¿verdad? Hay otro proverbio africano que me gusta mucho que dice, si quieres ir rápido, ve solo.
pero si quieres ir lejos, vayan juntos. Tenemos que ir juntos. Esta no es una competencia entre nosotros mismos. El enemigo es otro, ¿verdad? Y justamente en esta semana del cambio climático que están hospedando ustedes en la UCR, es absolutamente pertinente que entendamos que estamos toditicos en el mismo barco y necesitamos hacerlo flotar y hacerlo moverse y distribuir los recursos y distribuir las tareas y las responsabilidades para que podamos superar el oleaje y llegar a buen puerto. Así es como lo veo yo, por lo menos. Muy bien, sé que hay algunas preguntas ahí y quería preguntarle a los organizadores cómo querrían que procediéramos a partir de este momento. Me indican por favor y yo puedo dejar en pantalla este mapa mental por si lo necesitan o lo puedo cerrar también como prefieran. Bueno, creo que se puede quedar el pantal ahí, no hay ningún problema, menos para tener ahí una imagen. Bueno, tenemos en este momento, creo que son 3 preguntas. Vamos a dar inicio con esta que dice: ese modelo de negocio es centrado en el área forestal y su fauna. ¿Qué podríamos hacer para la regeneración de los mares? Excelente pregunta. Bueno, de hecho, esa es una de las limitantes que tiene el programa de pago por servicios ambientales, que pongámoslo en contexto, el PSA se creó antes de que existiera Internet y ha tenido este sonadísimo éxito, ¿verdad? Y ahora la pregunta que formulan tiene que ver con los ecosistemas marinos que también tienen que ser regenerados. Y para ponerlo en el contexto del cambio climático, si no hubiera mares, la temperatura del planeta hoy en día sería como 8 grados más alto, porque los mares han sido capaces de absorber muchísimas emisiones y muchísima temperatura. Obviamente también están aumentando de temperatura, eso provoca acidificación y daña los corales y altera las especies y las cadenas de alimentación, además del efecto pesca, ¿verdad? Que es pues degradante en casi todo el mundo. En la actualidad hay una coalición de países que se llama la Coalición de Alta Ambición, que lideran Costa Rica y Francia, y lo que buscan es instar a todos los países del mundo a que para el año 2030 se hayan podido proteger el 30% de todas las áreas terrestres y también el 30% de todas las áreas marinas. Entonces, pues esta es una iniciativa bastante ambiciosa y de hecho por eso se llama Coalición de Alta Ambición, porque este esfuerzo, si se logra concretar, pues nos va a dar muchísimo respiro y muchísimo margen de maniobra a la humanidad y a muchas otras especies de tener viabilidad ecosistémica, ¿verdad? Para agregarle un poco a la respuesta, también hay una iniciativa que me parece que pronto se convertirá en proyecto de ley para ampliar la zona de protección de la isla del Coco y que se conecte con con este corredor biológico marino que hay con las Islas Galápagos en Ecuador. Si se logra concretar esa extensión marina, de protección marina de la isla del Coco, Costa Rica cubriría el 30% de protección de sus áreas marinas. Obviamente áreas terrestres más bien estamos sobrados, estamos en este momento en 52% de cobertura boscosa y la aspiración para el 2050 es llegar a 60%. Y se puede llegar más allá, ¿verdad? Es cuestión de voluntad y creo que con las transformaciones que vienen desde el punto de vista tecnológico en la industria agrícola, se podría pensar en llegar a 70 o más de cobertura boscosa. Excelente. Como segunda pregunta, tengo por aquí un comentario que dice: justamente ese gráfico del consumo de recursos naturales, refiriéndose al gráfico que presentó hace unos minutos, en el que consumimos 1.5 veces lo que deberíamos, hace pensar en un futuro realmente apocalíptico. ¿Hay esperanzas? También importantísima la pregunta, vean, yo no podría vivir un solo día si no fuera optimista y no creyera que el mundo en el que vivan mis hijas puede ser mejor al mundo en el que yo vivo, ¿verdad? Pues obviamente en este momento vivimos en el mismo mundo, está claro, pero quiero decir que eh, las transformaciones que tienen que hacerse son
son factibles, ¿verdad? Es realizable hacer este cambio. Lo que necesitamos es tener la suficiente conciencia y tener la suficiente información y el conocimiento para saber cuáles son las decisiones que tienen que tomarse, ¿verdad? Y aquí creo que ha habido una desconexión crónica entre la ciencia y la economía, por decirlo de alguna manera. Eh, y eso, a la hora de verlo en el contexto de un gobierno, me parece que los gobiernos han priorizado la economía, que tiene además el gran inconveniente de que utiliza como medición de éxito o de crecimiento o de desarrollo el Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto sigue subiendo aunque uno tale todos los bosques, ¿verdad? Aunque uno contamine todos los mares, eso mantiene el aumento en el Producto Interno Bruto. Entonces nosotros decimos, la economía creció 3.7, 4.5, 6.8, no importa el número que usted le ponga, ese número en muchos casos, en muchos países, no considera la degradación medioambiental. Y la degradación medioambiental lo que está diciendo es, usted está garantizando que en el futuro no va a tener recursos naturales para seguir midiendo el crecimiento así. Entonces, necesitamos buscar un nuevo mecanismo para que la próxima economía mida el bienestar de otra manera. El índice del planeta feliz, que yo sé que aquí en Costa Rica a veces nos choca mucho que nos diga que somos el país más feliz del mundo, pero ese índice no es un índice que mide felicidad, es un índice que mide ecoeficiencia. Y en ecoeficiencia, en la capacidad que tiene Costa Rica y la nación costarricense y cada ciudadano costarricense de vivir dentro de los límites naturales del territorio costarricense, somos el país más eficiente del mundo. Entonces, eso me parece que sí podría ser algo importante para tomar en cuenta como medición. Pero para responderle concretamente a la pregunta, cuando yo percibo que los cambios que necesita el mundo, muchos ya los ha hecho Costa Rica en las últimas décadas, entonces no solo soy optimista, quiero salir con una trompeta y un bombo, dándole durísimo para que más gente en otros países escuche, vea, copie nuestro modelo, lo mejore y que nos permita ir saliendo adelante, porque de nada sirve tener aquí toda esta exuberancia de bosques y de animalitos si el resto de países están incendiándose y inundándose y secándose, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿qué piensa de la explotación de gas natural para productos químicos? Bueno, en general, todos los combustibles fósiles tienen una geomorfología similar, ¿verdad? Hace 300 millones de años, la luz solar que llegaba al planeta a través de la fotosíntesis hacía que las plantas crecieran, los animales se comían las plantas, cuando las plantas y los animales morían por efectos geológicos y climatológicos, se iban compostando y se iban compactando, y a lo largo de millones y millones de años, toda esa materia orgánica, vegetal y animal, fue creando unos yacimientos fósiles en el fondo de la Tierra, fuera de la superficie. Y nosotros lo que estamos haciendo es que estamos extrayendo esos yacimientos fósiles, que es luz solar muy, muy, muy antigua, que llegó al planeta hace cientos de millones de años, y la estamos reviviendo, por decirlo de alguna manera. Y al revivirla estamos generando calor que ya había sido absorbido por el planeta. Entonces, a mí me parece que el uso de cualquier combustible fósil tiene el problema de que, bueno, independientemente de si es un combustible limpio o sucio, ¿verdad? Porque sé que hay gente que aspira a hacer un uso limpio de combustibles fósiles, lo cual todavía no es posible, pero al margen de que sea limpio o sea sucio, es calor que ya el planeta había guardado, ya tenía almacenado, y nosotros lo estamos reviviendo en un contexto en el que además las partículas de carbono que están en la atmósfera, que son muchísimas, están generando este efecto invernadero y aumentándole la temperatura al planeta. Entonces a mí me gusta pensar que tiene que haber alguna alternativa que no sea fósil para muchas industrias que lo necesitan, ¿verdad? Incluso pongámonos a pensar en la industria de la aviación, porque tal vez para los carros es más práctico, más próximo que haya una
transición hacia combustibles fósiles o un tren impulsado por electricidad limpia, pero un avión está lejos de poder volar con combustibles, con fuentes energéticas limpias, ¿verdad? Y lo mismo para la industria química, que tiene esa, esa tendencia a utilizar unos recursos que, si no se manejan con cuidado, tienen altísimo potencial de contaminación y de toxicidad, ¿verdad? Muy bien, siguiente pregunta. Si pudiera ser presidente de la República, ¿qué 3 proyectos impulsaría de manera sostenida? De manera sostenida. Ok. Bueno, vamos a ver. A mí me parece que nosotros necesitamos buscar la manera de medir el bienestar con otros índices, lo que acabo de mencionar. Eso creo que es fundamental. Lo segundo es que me parece que necesitamos realinear la disparidad que existe entre la riqueza del capital natural que hay en fronteras y costas, ¿verdad? Que son nuestra periferia rural, y la riqueza, o más bien la pobreza socioeconómica en la que viven las comunidades que habitan cerca o dentro de esa riqueza natural. Aquí nosotros hemos preservado los bosques y preservado los ríos y preservado las montañas, pero las comunidades que viven en ellas, pues no ha mejorado muchísimo su calidad de vida y su bienestar. Siguen siendo las comunidades más vulnerables del país, y eso creo que es algo que es un error de diseño del modelo de desarrollo que hemos tenido en los últimos 35 años, ¿verdad? Y eso es algo que creo que se debe corregir. Y tal vez lo tercero tiene que ver con estimular el espíritu emprendedor en las personas. Y no me refiero a hacer un montón de jóvenes empresarios en el país. Ese no es el asunto. Porque aunque uno no sea dueño de un negocio, emprende todos los días. Y la capacidad de emprender todos los días, ya sea para aprender un instrumento musical o para estudiar para un examen o para realizar algún ejercicio físico, todo eso requiere espíritu emprendedor. Ese espíritu emprendedor se puede desarrollar y se puede estimular. Y creo que buscar la manera de activar ese espíritu emprendedor para que de ahí podamos eventualmente generar algunos emprendimientos, algunas innovaciones, obviamente emprendimientos sociales a los cuales me referí también. Creo que eso es fundamental, sobre todo a partir de lo que les mencionaba hace un rato de los grados de libertad. Nosotros creo que tenemos unas condiciones culturales que nos convierten en un lugar con altísimo potencial para la innovación, precisamente por los grados de libertad que tenemos. Entonces yo buscaría la manera de estimular y robustecer esos grados de libertad, y que institucionalmente haya formas de que las personas puedan adquirir mayores grados de libertad para expresarse y para producir. Sumamente valioso, excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué piensa cuando escucha que nosotros podemos hacer poco porque somos un país pequeño? Bueno, creo que lo que decía hace un rato, a mí me parece que el planeta necesita parecerse lo antes posible a Costa Rica. Entonces somos pequeños en territorio, somos pequeños en población, pero no somos pequeños en virtudes, ni somos pequeños en logros, ni somos pequeños en éxitos, ni somos pequeños en autoridad moral. Se nos reconoce internacionalmente desde hace décadas por la forma como nosotros hemos sabido distribuir riqueza, eh, eh, tutelar a las minorías, preservar la naturaleza, eh, deshacernos del ejército y decir, declaramos a partir de ahora que nunca vamos a agredir a ningún otro país de ninguna manera. Todas esas virtudes suman y calan. Y de hecho, una buena amiga que hace unos meses o hace unos años fue la ministra de Relaciones Exteriores de España, me decía un día, a mí siempre me ha sorprendido la gran simpatía que genera Costa Rica a nivel global, ¿verdad? Uno en otro país, uno dice que uno es de Costa Rica y la gente, y hasta suspira de saber que uno es costarricense. Y me decía esta amiga, pero me sorprende
que Costa Rica no haya sido capaz de capitalizar esa simpatía global, ¿verdad? Nosotros no sabemos que, que, que globalmente generamos esa simpatía y como no lo sabemos, pues menos sabemos qué hacer con eso. Entonces yo creo que si nosotros pudiéramos hacer un índice de medición de simpatía global, y Costa Rica estaría muy alto ahí en el ranking junto con, qué sé yo, Holanda, Nueva Zelanda, Uruguay, Corea, no sé. Y entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar esa simpatía y pues robustecer un poco más esas ideas que tenemos acá y traer un poco más de justicia social y de bienestar y de todo lo que creo que hemos conversado hoy? Estoy de acuerdo en la perspectiva de que Costa Rica no es un país pequeño, al menos en no todas las métricas. Últimas tres preguntas que nos han llegado por acá. Costa Rica tiene una población que cada vez es más vieja. ¿Las nuevas generaciones estarán conscientes del peso que recae en ellos? Bueno, yo les hablaba hace un rato de mi abuela que murió de 104 años, ¿verdad? Eh, Costa Rica es una, bueno, por lo menos Guanacaste tiene, ha sido medido Nicoya ahí como una zona azul, una de las 5 zonas azules del mundo, donde en la zona azul de Nicoya en particular es 10 veces más probable llegar a cumplir 100 años que que en ninguna de las otras zonas azules del mundo. Y creo que las características de Nicoya, pues sí, son un poco distintas a las del gran área metropolitana, pero en buena parte se puede hacer un paralelismo con la forma como vivimos nosotros acá, ¿verdad? El hecho de que esta sea una zona azul desmilitarizada, lo hace a uno pensarse, ¿cómo puede ser que esas dos cosas hayan coincidido geográficamente? ¿Cómo puede ser que este núcleo de seres humanos que con altísima probabilidad llega a vivir 100 años con buena salud sea en un país que además no tiene ejército militar? Y bueno, y muchas otras cosas, pero esas dos en particular, ¿verdad? Cómo es que suceden juntas? Eh, y a mí me parece que eh, conforme avanza la expectativa de vida y conforme mejora la calidad de vida, pues también mejora la capacidad productiva de personas que ya no se retiran a los 65 años, ¿verdad? Que 65 años. Cuando esa edad de retiro se creó, uno se retiraba y al año siguiente se moría. Pero hoy en día la gente sigue trabajando a los 80 y más años. Lo digo por mi papá, que esta semana cumple 82 y él, nadie le ha pasado el memo de que ya tiene que parar de trabajar, ¿verdad? Y pues sigue trabajando, sigue siendo productivo, además capitaliza sobre décadas de experiencia que acumula y esa es una ventaja que los jóvenes no tienen o no tenemos, no sé, yo a veces estoy como que un poquito para allá y un poquito para acá respecto a mi edad. eh, y, y entonces sí creo que hay una responsabilidad en los jóvenes respecto a la manutención de los sistemas de pensiones, pero no sé si esto es buena o mala noticia. Los sistemas de pensiones no van a durar 15 años más porque van a quebrar y si no los logramos resolver antes, tal vez la quiebra es lo que nos haga finalmente rediseñarlos. Entonces eso eventualmente le va a retirar peso económico futuro a las poblaciones jóvenes. Y el otro elemento que hay que tomar en cuenta es que Costa Rica se ha convertido en un destino residencial más que turístico, sobre todo acelerado por la pandemia. Y entonces ahora tenemos un mecanismo de visa para nómadas digitales, que son personas que mientras puedan teletrabajar, pueden venirse a Costa Rica, reciben una visa y se pueden quedar aquí un máximo de 2 años con sus familias. Y pues obviamente que todos podemos suponer que muchas de esas personas que vengan con visa de nómadas digitales no se van a ir nunca de aquí, ¿verdad? Pues obviamente que sin la visa, mi mamá llegó a este país de visita un verano y se quedó, lleva 55 años aquí. Mi esposa igual, vino aquí a ver qué tal y se quedó, y mi cuñado también. Y bueno, hoy en día este es un país muy diverso culturalmente y esa diversidad cultural está trayendo nuevas mentalidades, diversidad, sangre joven, y eso creo que va a tener un impacto positivo en
en la riqueza y en la diversidad de lo que surja de aquí en adelante, de aquí de Costa Rica. Muy bien, siguiente pregunta. Esa será la penúltima. Aparte de lo que se enseña sobre las diferentes disciplinas, refiriéndose a disciplinas científicas, en este caso, pues Facultad de Ciencias, ¿qué sugiere que se enseñe a nivel universitario? Ok, creo que tal vez, no sé si para todos es conocido el concepto de STEM, que es un acrónimo que significa Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que hace 15 años se decía que esas eran las carreras en las que debía invertir un país para que pudiera garantizar su éxito económico futuro. A mí me parece que a esas carreras STEM hay que agregarle otras, hay que agregarle una R, que en inglés es Research, que es investigación. Hay que agregarle una A, que son las artes. Y hay que agregarle una D, que es el diseño. Entonces, en vez de STEM, yo diría Streamed. Y con estas carreras Streamed, sí me parece que vamos a tener más posibilidades de transformar las STEM en cosas innovadoras, en innovaciones, en emprendimientos, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo siempre he creído que las destrezas esenciales, bueno, es que el mismo nombre lo dice, antes se llamaban destrezas blandas, ¿verdad? Que es el liderazgo, la inteligencia emocional y la capacidad contextual y la sensibilidad cultural. Todas estas destrezas, hoy de hecho se les denomina destrezas esenciales. ¿Y cómo hacemos para que más gente las desarrolle más temprano? Y aquí lanzo una idea que es loca, pero la he tenido por 20 años y pues últimamente siento como que la estoy compartiendo en muchos foros. En Noruega hay hay un servicio militar, ¿verdad? Entonces, cuando los estudiantes salen del colegio, antes de entrar a la universidad, tienen que hacer un servicio militar. Pero como no es constitucionalmente posible obligar a un ciudadano a formarse militarmente, entonces también existe un servicio civil, así se le llama, que es un servicio paralelo. Y entonces en ese servicio civil, los jóvenes tienen que servir un año a la comunidad haciendo y aprendiendo cosas que tienen que ver con cómo mejorar la convivencia en comunidad, cómo mejorar la eficiencia en las instituciones, cómo ayudar a las personas vulnerables, cómo atender necesidades, cómo ser emprendedores sociales. Básicamente es un año donde quienes se enrolan en ese servicio civil aprenden a ser emprendedores sociales. Y a mí me encantaría que aquí hubiera un año entre el colegio y la universidad y que pudiera incluir también a personas excluidas del sistema de educación. Entonces, no importa si no terminó el colegio, si tiene un rango de edad para participar en este año, participa en este año de servicio comunitario y en ese año de servicio comunitario desarrolla destrezas esenciales, conoce todo el país, visita los parques nacionales, aprende biomimesis y sale de ahí completamente formado para transformar el mundo, vaya o no vaya a la universidad, ¿verdad? Así que esa sería mi respuesta. Muy interesante. Última pregunta que tenemos por aquí. Como persona de la sociedad civil, ¿cuál es su percepción de la ciencia en esta pandemia? ¿Le ha faltado vinculación o ha sido pertinente? ¿Cree que la sociedad percibe que la ciencia es fundamental? Eh, son como 4 preguntas, pero yo creo que la ciencia no está sujeta a la creencia y tampoco, por lo tanto, está sujeta a la negación. La ciencia simplemente es lo que el método científico nos permite sostener a la fecha de hoy como una verdad hasta tanto no se demuestre lo contrario. En eso consiste la ciencia, ¿verdad? Y yo no le daría más vueltas. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de ahí se tergiversa la información y el conocimiento científico a través de creencias y a través de intenciones e intereses políticos. Y entonces sí se desdibuja mucho lo que debería de ser eh, una,
una fuente de información pues tan confiable como lo es la ciencia, ¿verdad? En materia de la pandemia, les puedo contar mi caso particular. El año pasado, yo me enteré de la preocupación que había en China por el COVID el 1 de enero del año pasado, porque yo tengo un servicio de noticias, desde que viví en China, tengo un servicio de noticias que me llega todos los días de el acontecer chino. Entonces uno ve ahí como los 8 titulares de las cosas más importantes que están pasando en China, y a veces cuando hay algo interesante, pues obviamente leo la noticia. Creo que todos hacemos eso, ¿verdad? Con nuestras noticias. Y ese 1 de enero del año pasado me llegó la información y la principal noticia era que había mucha preocupación con, con ese coronavirus que ya tenía 40 días de estarse esparciendo en China. Y a partir de ahí empecé a buscar fuentes de información, epidemiólogos y demás en Twitter, sobre todo, que estuvieran hablando sobre el tema. Vi que la cosa venía fuerte, y a partir de que empezó a esparcirse muy fuertemente en Europa, decidí empezar a leer la ciencia del COVID y me suscribí a una revista que publicaba todos los días lo que la ciencia sabía del COVID a esa fecha, y estuve estudiando la ciencia del COVID como hasta mayo del año pasado, y en mayo sentí que ya había entendido el 80% de cómo funcionaba el virus y me desconecté, no estudié más. Ahí cuando me surgía alguna actualización científica, por ahí la estudiaba, ¿verdad? Después empezaron a salir las nuevas variantes, pero ya no me preocupé más por esa información científica. Y obviamente yo, noticias de COVID, todavía después de 18 meses, no he leído, ¿verdad? Sí hago un reporte diario para mi propio consumo, para saber a dónde está la pandemia, para compartir con mis familiares. Es como un pequeño briefing de a dónde estamos comparado a hace 20 días y si seguimos así, a dónde estaremos dentro de 20 días. Es algo muy básico, y ya vamos por el día, no sé, 500, ¿qué? 544 días de cuarentena, creo. Cumplimos 18 meses la semana pasada, y no hago nada más. Yo le dedico 2 minutos al día a la información de COVID, pero todo lo que ha pasado con la vacunación y los protocolos sanitarios y las restricciones vehiculares y la reacción de la gente, me hace pensar que aquí en Costa Rica no nos hemos eximido de un fenómeno que se estudió en Estados Unidos el año de la elección del presidente Trump en el 2016. Y unos especialistas en salud pública identificaron un perfil de ciudadano que le denominaron despair voter, ¿verdad? Un votante desesperado, pero es más que desesperado, es gente desesperanzada, es un votante desesperanzado, es una persona que, pues en el caso de Estados Unidos, el comercio exterior nunca alcanzó el sueño americano, el comercio exterior nunca le trajo beneficios, el surgimiento de China como potencia industrial le quitó los empleos, además es gente que se alimentó muy mal, tiene grandes padecimientos físicos, tiene adicción a alguna o varias drogas. Ese perfil de votante desesperanzado, yo creo que lo estamos viendo también aquí en Costa Rica. Y entonces es gente que cree y dice cosas que no solo son disparatadas y no solo están distanciadas de la ciencia, sino que además hace pensar que es una persona que ya no está tan aferrada a la vida como estoy yo, ¿verdad? Yo tengo muchísimas ganas de levantarme mañana a vivir, y a veces percibo que hay mucha gente que además tiene mucha cobertura noticiosa por la razón que sea, y no siento que tenga las mismas ganas de vivir porque tiene unas ideas que no nos enriquecen ni nos ayudan a regenerar el bienestar desde la biosfera para siempre, ¿verdad? Así que, bueno, larga respuesta, pero creo que definitivamente la ciencia tiene un papel que jugar, y la ciencia es como institución un líder natural en las sociedades, y creo que quienes somos del mundo de la ciencia, digo, yo no soy científico, pero conozco el método científico, ¿verdad? Y entonces
creo que tenemos que hacer esfuerzos por asegurarnos de que el método científico prevalezca en la toma de decisiones, sobre todo en las decisiones que tienen mayores impactos en el bien común. Muy bien, muchísimas gracias, don Álvaro Cedeño, por todas estas respuestas a las preguntas de la audiencia y, por supuesto, por esta charla de bioliderazgo, que ha sido muy valiosa en esta tarde. Gracias por su participación en esta Semana de las Ciencias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, para concluir esta actividad del día de hoy, vamos a hacer unos pequeños anuncios sobre las actividades que tendremos el día de mañana, miércoles, en el que tenemos justamente 2 eventos. A las 3 de la tarde tendremos una mesa redonda a cargo de distintos estudiantes de la Facultad de Ciencias de diferentes escuelas, la cual se titula Perspectivas estudiantiles de la ecopedagogía en la enseñanza de las ciencias básicas. En la tarde, después de esta actividad, a las 6:30 p.m., tenemos un cineforo de la película The Day After Tomorrow, la cual va a ser transmitida por Zoom y posteriormente el foro va a ser emitido por esta misma página de Facebook de la Facultad de Ciencias. También recordar que tenemos para el viernes la recolección de los mensajes para la cápsula del tiempo, la cual va a ser en formato digital. Se puede ingresar a través de la página oficial de la Semana de las Ciencias para dejar sus mensajes y comentarios que quieren pues inmortalizar en este evento y que se abrirán en un futuro. Todo relacionado, por supuesto, a nuestra temática central sobre cambio climático y desarrollo sostenible. Sin más que agregar por el momento, muchas gracias por la atención de todos los presentes y de todas las personas que nos han acompañado a través de Facebook Live. Muchas gracias nuevamente a don Álvaro Cedeño por su valiosa colaboración con su charla y muy buenas tardes. Espero que pasen un buen día.